Bueno, eh, vamos a comenzar entonces. Lo que vamos a contar hoy sirve para los ejercicios que andan por la mitad de la guía, de esos que hablan de planetas, de Júpiter. Eh, Algo ya habíamos empezado a hablar cuando hablamos de gravitación, que se acuerdan, esa clase que nunca pude subir porque se me murió la computadora, de la tercera ley de Kepler, que yo les decía que era la firma de Dios. Eh, y esta, bueno, un poco esta primera, eh, este primer slide es un poco la introducción, ¿no? Estas leyes Kepler las encontró en un momento de cambio de paradigma de nuestra manera de ver el universo. Y cuando lo digo nuestra manera de ver el universo, lo digo de una manera amplia, no solo desde un punto de vista de la física y la matemática, sino de la vida en general. Eh, Europa salía de la edad medieval, había pasado por la peste que había matado casi a la mitad de la población de Europa. Entonces la gente empieza a tener una visión distinta, menos centrada en Dios y más centrada en la persona, y fue el origen de la nueva etapa, que es el Renacimiento, y la gente se empezaba a cuestionar cosas. Eh, Hasta más o menos un poco antes de la época de Kepler, un poco antes de la época de Galileo y de Copérnico, el movimiento de las estrellas se describían según las leyes de Ptolomeo o la descripción de Ptolomeo. Ptolomeo fue un astrónomo que vivió por el siglo II antes de Cristo, y que tenía como hipótesis, era aristotélico, que la Tierra era el centro del universo, que todos los planetas giraban en círculos alrededor de la Tierra, y los planetas, para ellos también el Sol y la Luna, eh, y entonces para ellos tenían la bóveda celeste y distinguían dos niveles, el nivel lunar y el nivel supralunar. Entonces del nivel lunar para abajo estaba todo lo terrenal, los cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra, y el nivel supralunar estaban los planetas, las estrellas, eh, que eran inmutables, que era la perfección. Y debajo del nivel supralunar, en el nivel lunar, eh, lo que tenían básicamente eran la imperfección, la putrefacción, la imperfección. Y esas ideas son más o menos ideas que se mantienen hoy en día, ¿no? Porque más o menos en esa época, con esas ideas tolemaicas, basadas en Platón, en Aristóteles, influenciaron también nuestra manera de ver la vida y la religión. Digo, o sea, si uno es bueno y perfecto, se va al cielo, y si uno es malo y pecador, se va al infierno, ¿no? Más o menos todas las religiones tienen esa idea. Y, y hoy en día también se sostienen, digamos. Con lo cual fue un sistema, un paradigma que vivió un par de miles de años, unos 20 siglos casi. Y claro, entonces después alguien quería darle una descripción matemática. Entonces Ptolomeo miraba, bueno, el Sol describe órbitas circulares. Perfecto, bueno. Tenía ahí el temita que por ahí el Sol se le corría un poquito, pero eran por las estaciones. Ellos sabían que la Tierra era un planeta esférico, con lo cual no era un gran conflicto eso, eh, pero eh, la Luna lo mismo, y bueno, pero tenían una cierta precesión y por eso uno podía ver los eclipses. Y lo mismo con todas las estrellas, pero había algunas estrellas que eran errantes, que no describían una órbita circular. Entonces a esos errantes los llamaron planetas, que no eran precisamente estrellas. Pero bueno, pero entonces, si no describen círculos, ¿qué describen? Entonces Ptolomeo dijo, no, bueno,
en realidad tiene un movimiento circular dentro del círculo. Y eso es lo que se llama epiciclos, claro. Empezaba a hacer rulos de la teoría para emparcharla, y la verdad que la descripción que hacían era bastante buena, porque no era solo una cuestión filosófica saber el movimiento de los astros, era una cuestión de navegación. Y el comercio se hacía fundamentalmente, ¿no? Imagínense los egipcios, los romanos, qué sé yo, en medio del Mediterráneo, los tipos tenían que saber para dónde era el norte, para dónde era el sur, qué estrellas usaban de referencia según la época del año, según la casa del horóscopo. Entonces, para ellos no era una simple cuestión de saber de dónde veníamos y a dónde vamos, era una cuestión económica. Y saber cuándo eran las estaciones, cuándo había que sembrar, cuándo no, cuándo había que acopiar. Eh, era de mucho interés. Y bueno, la cosa más o menos funcionó. Pero más o menos después, claro, la gente, sobre todo en la Edad Media, miraba mucho al cielo. Y ahí empezaron los problemas, porque empezaron a aparecer estrellas fugaces, empezaron a haber explosiones de supernova. Bueno, la nova es la estrella nova, típicamente lo llamaban a los cometas, a los meteoritos que caen en la Tierra, a las supernovas, las que eran más potentes, porque en realidad eran estrellas que explotaban, pero eso no lo sabían. Y bueno, entonces quiere decir que la esfera supraceleste no era tan perfecta como se suponía, porque pasaban cosas que empezaban y terminaban, que no eran eternas. Y eso trajo a su vez conflictos que tenían que ver con la religión. Otro gran quilombo que se armó por el lado de la matemática es establecer el cero. Eh, Espérenme un. Bueno, disculpen, tenía que arreglar una cosa con mi esposa y ya retomo. Entonces les decía, entonces empezó, el cero fue algo fundamental, que lo introdujeron los árabes, porque era meterse con el concepto de la nada. Y si no hay nada, ¿dónde está Dios? Era en cierta medida un concepto ateo, con lo cual empieza a dudarse de todo y también de la finitud de la vida, ¿no? Porque después de semejante peste, mucha gente se empezó a cuestionar eh, si la fe realmente lo salvaba. Entonces fue toda una revolución copernicana, pero que fue más allá de eso, ¿no? O sea, la valoración del hombre, Miguel Ángel, Da Vinci, toda esa gente. Y bueno, ya la Tierra no es más el centro del universo para algunos. Ahora el centro gira alrededor del Sol. Pero costó. ¿Por qué? Porque no era que se oponían solamente por una cuestión religiosa, los vamos a quemar en la hoguera por heréticos. No, no, no. Había también una discusión científica detrás pues vos cuando metés una teoría nueva tenés que mostrar que tu nueva teoría explica lo que explicaba la anterior y de manera superadora. Y ahí fue donde Copérnico empezó a tener problemas, porque Copérnico decía, bueno, las órbitas son circulares respecto del Sol, y el giro raro que vemos de los planetas es porque en realidad estamos viendo una proyección de esas órbitas circulares, lo cual era plausible, pero la descripción telemaica era mejor que la copernicana, porque con los epiciclos de Ptolomeo yo salía de Roma y llegaba a Alejandría sin problemas. Con la de Copérnico salía de Roma y por ahí llegaba a Jerusalén. O sea, no era tan buena la descripción a nivel matemática. Entonces,
No es que, porque uno a veces hace simplificaciones, qué sé yo, por el poder de la iglesia, bla, 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 pero también había detrás una cuestión de discusión válida, ¿no? Cuando uno introduce una nueva teoría, hay que sostenerla. Eh, y bueno, entonces tampoco alcanzaba con eso. Eh, y ahí es donde aparece Kepler. Kepler, yo creo que les había mencionado, era un obispo alemán, eh, creo que era protegido por los protestantes y a su vez en los países católicos los protestantes eran protegidos por los católicos, bueno, no sé, no me acuerdo bien cómo era. Él estuvo muchos años con Tycho Brahe o Tycho Brahe en Dinamarca, porque era un astrónomo muy bueno y el tipo tenía mediciones muy precisas del cielo durante 20 o más años de su vida. El tipo lo veía a ojo desnudo. Ver el cielo a ojo desnudo hace 450 años no era lo mismo que ahora, ¿no? Porque si vivís en un castillo, que es en un lugar alto, como era el caso de Tycho Brahe, eh, eh, después que se apagan todas las luces, veías todo el cielo espectacular. Encima en Dinamarca tenía un cielo boreal muy bueno, entonces el tipo tenía registros de 20 años de las posiciones diarias de los planetas. Por supuesto que Tycho Brahe no estaba solo, tenía su equipo, y Kepler era parte de su equipo. Y cuando muere Tycho Brahe, Kepler empieza a juntar toda esa documentación de años y años, anotados, creo que ya estaban anotados en números arábigos, las posiciones de los planetas día por día. Pero entonces el tipo empezó a analizar toda esa info y se dio cuenta de algo. Está bien, los planetas giran alrededor del Sol, pero es falso que sus órbitas son circulares. Y ahí fue la clave. En vez de tener un círculo, puso una elipse. Y ahí se deshizo de los epiciclos de Ptolomeo. Y entonces ahí ya desaparecieron las dudas de la teoría heliocéntrica. Eh, y Y bueno, lo que pongo acá abajo es un poco eso, ¿no? Es un triunfo del minimalismo y de la búsqueda de nuevas simetrías. ¿Por qué minimalismo? ¿Por qué voy a hacer, o sea, no sé si quedó claro lo que es los epiciclos? A ver si les muestro acá. El tipo pensaba que la órbita de un planeta era circular, pero el tipo veía en el cielo que Marte hacía cualquier otra cosa. Entonces decía, a este círculo le agrego un círculo chiquito que en la suma me va a dar una curvita. Ah, pero no me describe bien, le agrego un círculo más chiquito. Entonces iba describiendo, era como ir integrando, como hacer cálculo diferencial en la órbita de los planetas, era un quilombo. Pero claro, los tipos llevaban 1500 años haciéndolo, entonces eran muy precisos. Un cálculo muy complicado, muy laborioso, pero muy bueno. Eh, Copérnico rompió con eso, pero no alcanzaba a describirlo, porque claro, el tipo no se había dado cuenta que lo que él no tenía que proyectar círculos, lo que tenía que hacer era proyectar elipses. Y cuando Kepler se dio cuenta de eso, los epiciclos cayeron de un día para el otro, después de un reinado de 1600 años. Y también nuestra manera de ver el universo. Entonces, esa es básicamente la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler dice que las órbitas de los planetas son elipses de distinta excentricidad y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Entonces acá les dibujé media, esta parte media me la copié un poquito de Wikipedia, voy a ser honesto, no es que lo armé todo yo de una y también alguna parte se la copié a Fendry. Entonces, las elipses tienen focos, no sé dónde están los focos, los puse en dos lugares arbitrarios. Y uno tiene un semieje mayor de la elipse que se llama A, que lo puse sobre el eje X, y un semieje inferior, que lo llamé B, que es el más chiquito, en Y. Y los focos están en algún lugar. Entonces, si el planeta describe una órbita elíptica y el Sol está en uno de los focos, bueno, es eso lo que pasa. Acá está súper exagerado, porque en realidad es casi circular las órbitas de los planetas, pero no lo es.
No sé si todos se acuerdan que era una elipse. Acá les puse la ecuación de la elipse en cartesianas, ¿sí? Es parecida a la del círculo, ¿no? Pues pónganle que si A y B fueran iguales, eso sería el radio del círculo. ¿Está claro para todos eso? Estoy mirando la ecuación 1. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿O estoy hablando hace un montón y nadie me está escuchando? Estamos acá. Sí, estamos acá, pero no entendí lo de la Digo, ecuación. ¿qué es lo que no entendiste? Que si A y B fueran iguales, esto sería el radio, me dijiste, ¿no? Claro, fíjate, si A y B fueran iguales, podría escribir donde dice B larga, podría escribir A, ¿no? Claro. Y eso lo podría sacar del denominador común. Entonces me quedaría x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, todo dividido al cuadrado. Sí. Y si está todo dividiendo, lo puedo pasar multiplicando. Uh-huh. Entonces tendría 1 por a cuadrado. Sí. ¿Esa no es la ecuación del círculo? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven todos? ¿O necesitan que lo vuelva a decir? ¿Sigo adelante? Después, esto no voy a dar la explicación, pero también se puede escribir en coordenadas polares. Y cuando uno escribe en coordenadas polares, aparece el ángulo respecto del eje X, respecto del foco 1, lo hice yo, o sea, la descripción cambia si es del foco 2. Y al escribirlo así, me independizo de uno de los semiejes, más o menos. Lo escribo todo en términos del eje A y de la excentricidad epsilon. Y epsilon es esto de acá. ¿Qué es epsilon? Es cuánto se aparta del círculo. Si B y A son iguales, ven acá la que tengo acá recuadrada. Si B y A son iguales, la excentricidad es 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si la excentricidad... Sí. Ah, pensé que alguien había dicho algo. Entonces, si la excentricidad es 0 y vuelvo a la ecuación 2, abajo me queda 1. Y arriba me queda A. Entonces, querría decir que el radio de la elipse solo vale A. Pero si tengo un único radio, quiere decir que la elipse se convierte en un círculo. ¿Lo ven eso? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hay una manera fácil de dibujar elipses. Así como con los transportadores con los compases uno dibuja círculos del radio que uno quiera. Lo que uno tiene que hacer es abrir el compás, lo que quiera. También hay una manera fácil de dibujar elipses. Bueno, a mí no me va a salir perfecto porque no tenía justo alfileres. Pero lo que hice fue... agarré 2 chinches de 3 patas. El problema es que es de 3 patas, pero bueno. Y las até a un hilito. No sé si se ve el hilito. Están atadas de un hilo. Sí, sí. Acá está. Los voy a hipnotizar. Estudien mecánica elemental. Por favor, que apruebe, recupera todo. Mecánica elemental es Pero divertida. al revés, Mecánica elemental es fácil. Mecánica elemental se van a sacar 10. Bueno, entonces, ahora agarro estas 2 chinches y las meto en este cartón. A ver si me sale. Hoy me salió medio feo. Ahora voy a pinchar una chinche. Sin pincharme el dedo. Pero no voy a poner la otra tirante. La voy a poner por acá, qué sé yo. Que me quede el hilo flojito. Entonces, si yo tironeo del hilo, ¿sí?
me queda algo así. Entonces, ahora no me va a salir porque no voy a saber cómo poner bien la cámara. Pero si yo ahora agarro un lápiz y tenso el hilo y empiezo a recorrer, lo que se me va a ir formando, bueno, se me escapó el hilo. Lo que se me va a ir formando es una elipse, si mantengo esto tirante así. ¿Ven que se va a formar? ¿Ven que parece la formita? Sí, sí, ahí se ve. ¿Verdad que? Bueno, hay que hacerlo con calma. Del otro lado yo lo hice, a ver si se ve. Ahí me queda la elipse. Esa es la manera más sencilla de buscar una elipse. Entonces, cada chinche, acá están los agujeritos, pues hice la prueba hoy temprano, serían los focos de la elipse. Esta es una elipse muy excéntrica, porque si se fijan, bueno, justo, a ver si tengo la regla a mano, pero se dan cuenta que los semiejes son muy distintos. Tengo acá mi super regla de cuando tenía el kiosco y vendía. Entonces, esta de acá, el semieje menor mide 9 centímetros, si no me equivoco. No, 9 centímetros y medio. O sea que el semieje menor es 9 centímetros y medio dividido 2. Y este otro de acá es 13 centímetros. O sea que es más o menos 7 centímetros y medio el semieje mayor. Cuando son así de distintos, la excentricidad va a dar un número grande. ¿Cómo lo pueden hacer? Reemplazan la formulita raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado dividido al cuadrado y les va a dar. Siempre va arriba al más chiquito para que les dé un número positivo. Ahora, en el caso de la Tierra y el Sol, la excentricidad de la Tierra es muy chiquitita, es 0,0 algo. Entonces quiere decir que es casi un círculo. Y cuando eso pasa, los focos se acercan y están muy juntitos. Y tienden a estar en el centro del círculo. Y claro, entonces, como la excentricidad de la Tierra y de los planetas que ellos podían observar era muy baja, se las podían rebuscar bien con los epiciclos. Pero con los planetas más excéntricos, o sea, ya no con Marte y con Venus, ya con Júpiter, con Saturno, empezaban a tener problemas. Incluso con, bueno, Urano se descubrió mucho después, pero entonces la descripción a usar es la elipse en lugar de el círculo. Y esa es la primera ley de Kepler. Después viene la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler dice que el radiovector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, acá lo que hice, bueno, cada uno siempre hace el dibujo exagerado, pero en el caso de la Tierra y el Sol es casi un círculo. Acá está el Sol. Y la Tierra está, qué sé yo, por algún lado acá en el borde del círculo. Entonces, lo que me dice es que si esto fue un mes de recorrida, no sé, el área, no sé, me dio 8. Y acá pasó un mes, este área también es 8. Pero me vas a decir, pero Carlos, acá recorrió muy poquito. ¿Qué pasa? ¿El planeta cambia de velocidad? Sí, el planeta cambia de velocidad. Cuanto más lejos está del Sol, más lento va. Y cuanto más cerca, más rápido. Eso tiene que ver, ya lo vimos, con la fuerza de atracción gravitatoria. Pero lo curioso es que, está bien, acá tarda mucho más en hacer un mes, pero como está tan lejos, este triángulo parece más grande que este, pero en realidad los dos tienen la misma área. Bueno, no, yo no lo hice perfecto, por ahí justo este no da, pero si uno lo hace con los planetas, eso le va a dar. Y el tipo eso se avivó mirando los numeritos que dejó anotado Tycho Brahe. Es un laburo de décadas que hizo Tycho Brahe y no menos tiempo tardó Kepler en avivarse, porque tenía una sarta de números que había que traducirlos a algo que fuera entendible.
algo que fuera parecido a una elipse. Y una vez que se avivó de eso, se tuvo que avivar de esto. Y esto es importante porque, claro, en el caso de la Tierra, como es casi un círculo, más o menos las estaciones duran lo mismo, tanto para el hemisferio norte, para el hemisferio sur. Pero, y es bastante simétrica la cosa. Si tuviéramos una una órbita elíptica de este lado, las estaciones seguirían siendo simétricas, pero acá los veranos serían mucho más fríos que acá. Y los inviernos acá mucho más cálidos que acá. Por eso en la Tierra más o menos es todo parejito. Pero esta conservación del área a tiempos iguales, es lo que me deduce que se conserva el momento angular. Porque acá lo que estoy teniendo es una variación de momento angular, lo que vimos en la clase pasada, R cruz P, donde P era la cantidad de movimiento, M por velocidad, como vector, ¿no? Y eso me daba una magnitud y se llamaba L. Entonces la otra genialidad del tipo es que dijo, pero acá me parece que este es un problema que está aislado de fuerzas, entonces el momento de fuerzas es cero, ¿sí? Con lo que terminé la clase pasada. Entonces quiere decir que el L se conserva. Y él se dio cuenta viéndolo a través de áreas. ¿Y cómo es que se dio cuenta? Por eso pongo que esto en sí es la conservación del momento angular. El tipo miró y dijo, bueno, voy a pensar, no, que pasó un mes, que pasó un día, no sé. Entonces, esto es un cacho de la órbita del planeta. ¿Alrededor de quién? Alrededor del Sol. En realidad acá está exagerada la curva. Esto en realidad es un triángulo rectángulo, a los efectos prácticos. Pero esta hipotenusa tiene radio R, o esta base tiene radio R, y la altura tiene R por seno de tita, ¿no? Todos se acuerdan cómo se proyecta el lado opuesto de un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, pero acá ustedes ven que es R delta tita. ¿Por qué Carlos no puso R seno de delta tita? Porque el ángulo es muy chiquito. Entonces, como el ángulo es muy chiquito, como les contó Néstor en pequeñas oscilaciones, el seno del ángulo es muy parecido al ángulo, medido en radianes. En grados da cualquier batata, pero en radianes, que es en la unidad en la que yo puedo hacer estas aproximaciones, porque en otra unidad no lo puedo hacer, esto pasa de esta manera. ¿Hasta acá me siguen? Que estoy tomando un cacho de la órbita del planeta y que me estoy imaginando que esta curvatura en realidad es una línea recta. ¿Está claro para todos ese punto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? La base del triángulo, si esto varió muy poquito, este R es más o menos este R, entonces la base es R. La altura es R delta tita dividido 2. Y es lo que puse acá, ¿ven? Que dice A. A es el área del triángulo, es base, que es R, altura es R delta tita dividido 2. Esa es la parte esta de acá arriba. Y acá aparece un delta t. ¿Por qué aparece el delta t? Porque Kepler se dio cuenta que a tiempos iguales barre áreas iguales. Entonces, si yo hago A dividido un cierto tiempo, me tiene que dar siempre el mismo número. ¿Sí? Digo, yo antes les había dicho que este área valía 8 y que de acá a acá pasaba un mes. Entonces, acá es 8 dividido un mes. Y acá es 8 dividido un mes. O sea, si barre áreas iguales en tiempos iguales, quiere decir que me va a dar siempre el mismo número. Y lo llamé C de constante. Entonces, si el área es siempre la misma, el tiempo barrido es siempre el mismo, esta es una constante de movimiento. ¿Y cuál constante es? Bueno, A es, acá está spoileado, ¿no? Ya, pero A es el área de un triángulo. Un medio de base por altura dividido delta t. ¿Por qué? Porque dividí por delta t al área. Y esto, si lo miramos con calma,
en realidad yo lo puedo pensar como que es el producto interno entre este R, el producto externo, perdón, entre este R y este R delta tita. O sea, el área va a ser la proyección de este producto vectorial. Y fíjense que acá acomodé las cosas medio a propósito. Porque acá dije es R cruz, R delta tita sobre delta t. R delta tita sobre delta b es la variación de velocidad. No es sencillo de verlo. ¿Qué es la velocidad? Es R dividido delta t. Y este delta tita, el delta tita en realidad es seno de tita. Y el producto R cruz B seno de tita es lo que me va a dar R cruz B vectorial. Si yo esto lo desarrollo, me va a quedar módulo de R por módulo de B por el seno del ángulo barrido. Va a quedar R por el módulo de B por el seno del ángulo barrido. Y como el seno es muy chiquitito, da parecido a esto. ¿Llegaron hasta acá? Silencio en la noche. Y está complicado. Está complicado. Bueno, ahora termino. Es más o menos chino básico, no entiendo nada. Bueno. Ahora lo vuelvo a decir. Termino de contarlo y vuelvo para atrás. Este R cruz B, si yo lo multiplico por M, acá me va a aparecer la cantidad de movimiento. Pues si acá multipliqué por M, acá tengo que dividir por M. Entonces acá me queda R cruz B y es el momento angular. Ahora lo voy a hacer de vuelta, pero con el pizarrón. Voy a buscar el pizarrón porque me lo olvidé. ¿Se acuerdan de esta identidad? Es una identidad que era el módulo del producto cruz es igual al módulo de cada uno por seno de tita. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes tenían la elipse y tienen el foco, tienen un vector R. ¿Sí? Y acá tienen un vector velocidad, que es tangente. Yo a esto le puedo calcular el producto cruz. El módulo. Y me va a quedar módulo de R por módulo de B por el seno del ángulo. ¿Sí? Esto es una cosa de matemática, yo puedo calcularlo también por acá. Acá me va a dar otro R, acá me va a dar otra velocidad. Y acá me va a dar un cierto ángulo θ. Y si hago la cuenta, bueno, lo que debo hacer. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, perfecto. Sí. Bueno, la cosa es que uno puede ver, voy a dibujar un cacho de
de la órbita. Esto es delta tita. Esto es R y esto es R. ¿No? Es lo que les puse recién en la transparencia. Ahora, como este ángulo es chiquitito, quiere decir que el seno del ángulo es parecido a este. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, ahora, en vez de poner seno de tita, acá pongo seno de delta tita. Pero como este ángulo es chiquito, le pongo delta tita. Entonces me va a quedar que R cruz B es módulo de R, lo escribo sin la rayita, módulo de B por delta tita. ¿Sí? Está acá arriba. Ahora, B delta tita es la velocidad en longitud de arco, es la velocidad tangencial. Es R delta S dividido delta T. Sí, es esta velocidad por el delta tita es lo que recorrió acá. Pero este delta S por delta por R era lo que les dije antes, es R por delta tita sobre delta T. ¿Sí? Ahora, si esto lo divido por 2, me daba el área del triángulo, que es lo que observó Kepler. Ah, bueno, entonces si hay que dividir por 2, divido por 2. Sí, sí, bueno, bancar, loco. Si acá dividís por 2, acá tenés que multiplicar por 2. Bueno, listo, ya está, lo hice. Ah, no, pero Kepler dijo, no le importaba este 2, dijo, es área dividido tiempo. ¿Sí? Kepler dijo, no, es área dividido tiempo, así que no te preocupes por el 2. Este 2 está bien. Este 2 con este R delta tita es el área de este triángulo. Y el delta T es lo que pasa de tiempo para tener ese área. Y esto me da una constante. Da siempre lo mismo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Marilyn? ¿O Marilyn? Sí, estoy analizando. Bueno. Entonces acá yo me armé el área debido al tiempo. Y me doy cuenta que esto está vinculado con esto. Entonces, fíjate. R cruz B es esto mismo por 2. O me dejo este 2 acá. Y todo esto de acá resulta que era R cruz B. En módulo. Entonces, pero si acá ahora multiplico por m y divido por m, me queda esto. ¿Sí? ¿Se ven el truquito? Dividí y multipliqué por m. Como m es una constante, lo puedo poner donde se me ocurra. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que estas dos cosas que escribí acá abajo son iguales? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Ahora, este R cruz M por B
es el momento angular. La definición que di el otro día. Porque M por B es R por P. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora fijémonos un detalle más. Las órbitas de los planetas son planas, se dan en un plano. Las órbitas de los planetas se dan en un plano, donde R está en una dirección y la velocidad está en la otra. Entonces, si yo hago regla de la mano derecha, va a salir en la dirección normal del plano, ¿no? Si yo esto lo llamo X y esto lo llamo Y, esto de acá es Z. Entonces, este R cruz P que obtuve acá es la coordenada Z del momento angular. ¿Me siguen? Ah, por eso pusiste LZ. Por eso puse el Z. Está bien. Entonces, en este caso, como es un movimiento en el plano, el momento angular es la coordenada Z del momento angular. Si no, no valía eso. Entonces me queda que es un medio de M. No sé si apunta para arriba o para abajo, no importa. Pero sé que es el módulo. Entonces, la segunda ley de Kepler me está mostrando que el momento angular se conserva a lo largo de la órbita del planeta. Borro lo de arriba para que quede más enfatizado. Pasa esto acá. ¿Se entendió un poco más ahora? Sí, ahora sí, profe. Bueno, entonces vamos de vuelta. Completo. Entonces, lo que después, cuando se definió el momento angular, pues Kepler no se dio cuenta de esto, se dio cuenta mucho después, que el área debido al tiempo estaba vinculado a la conservación del momento angular. Yo no se los di en el orden histórico. Por ahí habría que contar primero esto, después les doy la clase de momento angular que les di la vez pasada, y la vez que viene les digo, che, ¿vieron lo que les conté la vez pasada? Bueno, junto los dos resultados y, oh sorpresa, la segunda ley de Kepler es la conservación del momento angular para las órbitas de los planetas. Bueno, todos esos detalles intermedios estaban cuando conté en el pizarrón, y acá, claro, qué es lo que usé. Entonces, cuando vean después el video, que hoy sí o sí lo subo, y vean la presentación, pueden conectar las dos cosas. Nos queda por último la tercera ley de Kepler. Y la copia así tal cual del wiki. El cuadrado del periodo de la ¿Por qué se llamaba C la órbita. expresión anterior? Perdón. ¿Cómo? ¿Por qué se llamaba C la expresión anterior? Ah, porque elegí una constante Ah, está y bien. como constante empieza con C, usé una C. Ah, está bien. Me había quedado en el tintero la pregunta de por qué arrancaban con C. No, está muy bien, sí, porque a veces es una cosa menor, pero por esa cosa menor te quedas tildado una hora. ¿Y todo lo demás lo entendiste? Sí, el resto sí. Bueno, acá está el más o menos, porque acá, más o menos por acá, es donde metí este perro. Por eso, por acá lo metí. En realidad, el aproximado vendría acá. Todo esto vale porque estoy pensando en, qué sé yo, si el año dura 365 días, estoy pensando en el movimiento de un día. Entonces me va a quedar 1 grado, y 1 grado es un número chiquito en radianes. ¿Por qué es un número chiquito en radianes 1 grado? Porque es
1 dividido 360 multiplicado por 2pi, ¿no? 1 dividido 360 es un número chiquito. Si lo multiplico por 2, me va a quedar 1 dividido 1 dividido 180. Y pi es más o menos 3. Entonces, un grado es más o menos 3 dividido 180. O sea, es 1 dividido 60. Claro. 1 dividido 6 es más o menos 0,16. 1 dividido 60 es 0,016. Entonces, este ángulo es un número chiquito. En radianes. ¿Está bien? Todo esto tiene sentido así. Espero que mi vecina no supere en gritos mi voz. No sé si se escucha. Bueno, entonces pasamos a la tercera ley de Kepler, que esta ya se las había presentado antes. Esta les había dicho que era la firma de Dios. Pero Kepler no se dio cuenta. El que se dio cuenta de eso fue Newton. El cuadrado del periodo de la órbita dividido por el cubo del radio de la órbita es igual a una constante para ese objeto en órbita. Chao, acá te das cuenta el laburo de nano que tuvo Kepler tenía que saber la duración de los periodos de los planetas, qué sé yo, para Venus, para Marte es relativamente fácil, pues son un par de años. Ya cuando hablamos de Júpiter estamos hablando de 10, 15 años para que le peguen la vuelta. O no me acuerdo, no sé. Néstor, vos que la tenés más clara que yo con eso. ¿Cuánto es el año de Júpiter? O alguien que se quiera fijar en Wikipedia. ¿Cuánto dura el periodo de Júpiter? Entendí. Ya sé. 11,86 nuestros. Casi 12 años. Casi 12 años. Gracias, Paula. Paula, ¿no era así? Bueno, Sí, todavía sigo siendo la misma. sigue siendo Paula. Fíjense que el tipo tuvo que tener al menos 24 años de observaciones de Tycho Brahe para poder pegar 2 vueltas a Júpiter. Entonces poder corroborar esto, pues está bien, con Marte, con Venus es fácil, pero con Júpiter ya no era tan fácil. Pero por lo menos tenés que tener 3 casos para que... Bueno, está Mercurio también, pero Mercurio tiene otro problemita, entonces... y ahí Kepler lo puso debajo de la alfombra. El problemita de la órbita de Mercurio recién lo resolvió Einstein en el siglo XX, con la relatividad. Entonces, nada, el tipo se cargó todas las datos de Tycho Brahe, que no sé si fue por herencia o si se los terminó afanando cuando se murió y se los llevó, qué sé yo, pero el tipo encontró esto. Y esta ley es clave para la astronomía, porque después uno lo junta con la ley de gravitación de Newton. ¿Qué es un planeta en órbita? Es un planeta que tiene más o menos en equilibrio la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta, ¿no? Eso es un ejercicio que ya vimos. Fuerza centrípeta de un planeta y la fuerza gravitatoria. La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Acá lo que hice fue suponer una órbita circular. La cuenta también sale si lo consideramos elíptica, pero aparecen unas correcciones que ensucian la cuenta que es al pedo, básicamente. Entonces, por un lado, la fuerza centrípeta es masa del planeta por aceleración centrípeta. Y por el otro lado, la fuerza gravitatoria de un planeta alrededor del Sol es G por la masa del planeta por la masa del Sol dividido la distancia al cuadrado. Por otro lado, yo sé que la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por R. Y esto es igual a G, y acá simplifique la M, ¿no? Porque esta M de acá, con esta M de acá, en la ecuación 5 se va y me queda esto. Y acá la aceleración centrípeta la reemplacé por omega al cuadrado por R. Introducción a la física, ¿no? No hice nada raro. Y acá ya está. ¿Por qué? Porque omega es 2pi dividido periodo. Omega al cuadrado es 2 al cuadrado 4, pi al cuadrado dividido periodo al cuadrado.
y este R lo pasé dividiendo. Entonces me queda un R cubo. Ya casi lo tengo, ¿no? Porque Kepler encontró que T cuadrado sobre R cubo era una constante. Él no sabía cuánto daba esa constante, pero sabía que era constante. Y acá Newton lo demuestra, porque ahora ¿qué hago? Y paso el T cuadrado para acá, el G dividido M para allá, y me queda la tercera ley de Kepler en términos dinámicos y no cinemáticos. Entonces, yo ahora si conozco la masa del Sol, conozco el periodo de un planeta, puedo saber cuán lejos está de nosotros, ¿no? O si conocía la distancia de Júpiter y el periodo de Júpiter, puedo saber cuánto vale esta constante. Si Newton me dice cuánto vale G, puedo deducir la masa del Sol. Y esto es lo que yo les había contado como cuentito, que esta era lo que me contaba Boido, que era la firma de Dios, porque esto vale para cualquier planeta. No solo vale para cualquier planeta, vale para cualquier objeto que esté en órbita alrededor de un objeto más pesado. Necesita su corrección porque esto es para órbita circular, la expresión para órbita elíptica queda parecida, pero básicamente es esto. También un juego que uno puede hacer es sacarse encima la masa si sabe la densidad, porque la masa es densidad por volumen. Eso es un ejercicio que seguro Néstor les va a contar. Entonces, si masa es densidad por volumen y volumen es 4pi tercios de R cubo, se sacan de encima el radio del planeta. Entonces pueden escribir... a ver, ¿lo dije bien? Sí. Se pueden sacar encima el radio y solo pueden expresarlo en términos de la densidad del periodo. Así que bueno, esta clase, qué sé yo, es bonita porque tiene un poquito de matemática, un poquito de epistemología o historia de la ciencia. Y bueno, con estos ejercicios pueden resolver los ejercicios que ahora va a contar Néstor, seguro. Así que esta primera parte termino de grabar.